Hoy estamos en el libro de los Hechos, capítulo 22, los versículos 22 al 29. Vamos a tener nuestras Biblias a la mano. Les invito, les animo a que no solo escuchemos, sino que sigamos la lectura. Hechos 22, capítulo 22, versículos 22 hasta el 29. Quisiera pedirle favor a Marquito Acuña. ¿Quieres leernos, por favor, el pasaje? Leamos y sigamos toda la lectura. Marquito, ¿tienes tu micrófono cerrado? Si quieres abrirlo y leer, por favor. Gracias. Se fue el internet. Ya vi. Marquito Acuña, sí. Ok, ya lo ubico. Hoy vamos hasta el 29, aunque tiene 30 versículos el capítulo, pero el versículo 30 ya como que comienza otro relato y por eso lo dejamos para mañana, ¿no? Para leerlo con el capítulo siguiente. Y leyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó eso, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Muchas gracias, Marquito. Bien, excelente. Bueno, es un pasaje corto y es de hecho la continuación de lo que hemos venido estudiando por los 2 días anteriores. Recordemos que Pablo había subido a Jerusalén y había sido aconsejado por algunos hermanos de que por causa de los judíos llevara a algunos hombres al templo y realizara un ritual de purificación que duraba 7 días. Y efectivamente así lo hizo el apóstol, pero justamente estando en el templo, eh, la multitud de judíos que estaban allí, al verlo, se levantaron, se formó una tremenda revuelta y lo sacaron del templo y empezaron a golpearlo. Llamaron de hecho al capitán romano que vino con la guardia y bueno, él le permitió que les hablara a la multitud y desde allí entonces comienza Pablo a hablar y como hemos comentado estos días, es interesante que Pablo esta oportunidad en cada momento no dejaba pasar, no desaprovechaba para presentar el Evangelio. Él pudo haber pensado en sí mismo y hablar y decir cosas que le evitaran la aflicción, que le evitara ser azotado y vivir la persecución. Recuerdo cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo que les había dicho: voy a ir a Jerusalén, y les había anunciado una y otra vez que él iba a ser asesinado, que iba a ir a Jerusalén para morir. Y Pedro le dice: nunca tal te acontezca, ten cuidado de ti mismo. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra.
esa mentira que a veces puede lanzarnos así sutilmente, como lo hizo aquí a través de Pedro, el enemigo. Ten cuidado de ti mismo, piensa en ti mismo, piensa en tu conveniencia, piensa en tu bienestar y no en la voluntad de Dios. Es una mentira muy sutil que a veces podemos caer en ese engaño y deberíamos, más bien como el Señor Jesús y como aquí en este caso Pablo, estar preparados y decir, no, no, o sea, apártate de mí, que esa parte de mí, ese pensamiento egocéntrico, ese pensamiento egoísta, ese pensamiento carnal de solo pensar en mi bienestar, en mi conveniencia y no en la voluntad de Dios. Y Pablo, perdón, entonces aquí como decíamos, él pensó en que esa era otra oportunidad más para anunciar a Cristo, para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, y es justamente lo que hace. Y como era su costumbre, él presenta el Evangelio por medio de esta herramienta hermosa que es el testimonio personal o el testimonio de vida. Contar a otros cuál fue mi experiencia, cómo le conocí al Señor. Él comienza a hacer este relato de lo que pasó en el camino de Damasco, cuando él tuvo ese encuentro dramático y tremendo con el Señor, ese resplandor que lo dejó ciego y cayó él al piso, y luego cómo fue llevado a Damasco y Ananías vino a orar por él. Y esa es la manera como él presenta el Evangelio. Cuando él estaba haciendo este relato, nos dice el versículo 22, que llegando a cierta parte en la lectura, ya la gente, la multitud se levantó enojadísimos. Él llegó hasta la parte donde decía en el versículo 21, el Señor me replicó, vete, yo te enviaré a los gentiles. Y probablemente esta última frase fue la que también como que rebosó la copa para ellos, porque siendo judíos y siendo tan arrogantes, orgullosos, creyéndose los únicos que tenían tal vez la verdad y la salvación, y, y estando tan enceguecidos que no querían oír, ni ver, ni entender el Evangelio, pues esto les causó fue enojo, esto les molestó profundamente. Y eso tenemos que tener claro que muchas veces el Evangelio y la verdad a muchas personas les va a incomodar, les va a molestar y es lógico, cuando el Evangelio confronta la maldad del ser humano, el Evangelio confronta la realidad, saca a la luz, es como una luz que hace ver lo que está mal, que hace ver lo que está ahí tal vez escondido. Si bien, obviamente, por definición, lo que significa evangelio son buenas noticias, la buena noticia de que el Señor nos perdona, de que Él ofrece salvación, de que hay, por regalo, por gracia, perdón y salvación. Al mismo tiempo también nos confronta a los seres humanos con nuestro pecado y eso hace que muchas veces el ego salte y fue lo que pasó aquí. Esta multitud se enojó y peor cuando les dice, el Señor me envió a los gentiles, ahí ya no aguantaron más, entonces comenzaron a gritar, enloquecidos, la multitud se enloqueció, se descontroló por completo y gritaban y lanzaban polvo hacia arriba y lo sacaron del templo a Pablo y bueno, lo golpearon, lo maltrataron, no fueron solamente palabras y si no llega ese momento el comandante romano, pues lo hubieran asesinado seguramente a Pablo. Yo creo que algo que tenemos que recordar aquí, lo que dice la Escritura, en el sentido de que el hecho de ser perseguidos, el hecho de sufrir por causa del Evangelio, es un privilegio. Quisiera que miremos un momento Mateo capítulo 5. En Mateo 5 es uno de los pasajes donde nos dice acerca de esto, los versículos 10 y 11. Mateo 5, 10 y 11 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto es lo que le está pasando a Pablo aquí. Él está por causa del Señor, no es por pecados suyos o situaciones personales, sino por causa del Señor, por estar predicando el Evangelio, por estar haciendo lo correcto, por estar cumpliendo la misión, está sufriendo vituperios, persecución y toda clase de mal. Y yo sé que él tenía claro esto. Recordemos que él, de hecho, antes de convertirse, tuvo que ver a Esteban morir. Él estaba guardando la ropa de los que apedrearon a Esteban. Y es una escena que él vio primero como espectador y aquí estaba viviéndola como protagonista en carne propia, lo que significa por causa del Señor ser vituperado y perseguido. Hoy lamentablemente muchos creyentes no están dispuestos a esto. Muchas personas han llegado a la vida cristiana o a las iglesias, tal vez habiendo escuchado un evangelio fácil, facilista, conveniente,
donde solamente se trata de lo que yo recibo, de mis beneficios, que indudablemente son demasiados los beneficios, la salvación misma, y cómo el Señor trae tanta bendición a nuestra vida. Pero el Evangelio debe ser anunciado completo. Completo es que somos llamados a entregar nuestra vida, a vivir por causa de Cristo, a hacer lo correcto. Y muchas veces eso va a significar literalmente ir contracorriente. La corriente de este mundo, dice la Escritura, es una corriente de maldad, de impiedad, de injusticia, de perversión. Y cuando uno va contracorriente, lo que encuentra es oposición. Eso no lo podemos olvidar. Lo que aquí Pablo experimentó fue exactamente eso, contracorriente, ¿verdad? El versículo 22 de Mateo 10 también dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¡Wow! Eso tal vez no es como tan atractivo, no es como tan interesante o agradable, ¿verdad? Hoy se llenan los templos muchas especies de predicadores que anuncian mensajes de motivación, motivacionales, que atraen a muchas personas, y solamente hablar de que nos vaya bien y de que prosperemos y de tener éxito y de las claves para una vida plena y la felicidad y todo es esa utopía que a veces se pinta de una vida fuera de la realidad, porque claro que sí, insisto, el Señor ofrece una vida abundante, plena, donde su paz en nuestro corazón, y Él trae a nuestra vida personal, familiar, económica, en todas las áreas, gran bendición. Pero insisto, no podemos olvidar que estamos en un mundo caído, contrario al Señor, a su palabra, y ese mundo nos va a aborrecer. De hecho, también recordemos en 1 de Juan dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y muchos creyentes hoy en día creen que pueden tener amistad con Dios y a la vez con el mundo, y eso no funciona. Aquí dice que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 39 también de Mateo 10, el que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es muy clara la palabra del Señor. Así que, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra visión, nuestro enfoque? También Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Señor es muy claro en su palabra. Él nunca nos pintó esa utopía, nunca nos pintó una situación de una vida color de rosa. No, eso no está en la Biblia. Fue muy claro desde el comienzo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo recuerdo cuando leo estos pasajes, cuando estábamos comenzando la vida cristiana ya por el año 76, 77, 78, que éramos estudiantes y conocimos a Cristo. En esa época, les comparto un poco, estaba en boga el marxismo. Muchos de ustedes sé que pasaron por ahí, tuvieron conocimiento y algunos militaron el marxismo. Y en esa época era muy fuerte. Y cuando nos empezamos a levantar, y Dios levantó estos movimientos que eran movimientos estudiantil eminentemente con cruzada estudiantil, fue lo que se llamaba Alfa y Omega el movimiento. Éramos, así como leemos en los hechos, salíamos a las universidades. De hecho, nuestro campo misionero principalmente ha sido las universidades, y encontrábamos allá obviamente a los marxistas. Y no es que nos recibían con brazos abiertos, no es que les simpatizaba la idea de que llegáramos un poco de cristianos a gritar. Recuerdo que gritábamos el nombre del Señor Jesús. Una de las consignas era gritando muy fuerte nosotros, dame una J, dame una E, dame una S, dame una U, dame una S. Y, ¿qué dije? Jesús, Jesús, gritábamos, y comenzábamos a dar consignas y a predicar del Señor. Y obviamente los marxistas pues reaccionaban y gritaban y nos insultaban, y muchas veces tuvimos que correr porque había inclusive agresiones físicas. Entonces fue un tiempo en el que lo normal para nosotros fue entender que ser cristiano implicaba confrontar todo esto, que implicaba tener oposición, que era lo normal, era tener oposición. Y hoy en día a veces nos extraña que haya corrientes en el mundo que se oponen a nuestra fe. Y eso es más bien lo normal, porque el mundo no conoce al Señor. Ya Él no le conoció, ya lo aborreció, pues también a nosotros nos va a aborrecer. Más bien cuando como creyentes no encontramos oposición, lo más probable es que estamos dejándonos arrastrar por la corriente. Y entonces va todo fácil, va todo suave. Tal vez sin darnos cuenta estemos dejándonos llevar como cualquier barquito o barco por la corriente, y eso es muy fácil. Entonces a mí me desafía, a mí me inspira cuando veo a Pablo aquí anunciando a Cristo. Sí, obviamente en un momento determinado también él apeló a su ciudadanía romana. Esa es otra enseñanza importante. Que esto no significa que en momentos adecuados y por la guía del Señor
pues también acudamos a las leyes. Él reclamó su derecho de, como ciudadano romano, pues no ser azotado sin un juicio previo. Y hoy, por ejemplo, estamos también en este proceso con todas estas corrientes aquí en el Ecuador, acudiendo a instancias legales, y se presentará el día lunes al señor presidente nuestra planteamiento en contra de todas estas filosofías perversas de que pretenden llevar a los colegios e imponer a nuestros niños y jóvenes estas ideologías que no son para nada constructivas, ni son verdad, ni son acordes con nuestros principios. Y se va a presentar, y se hizo en la Asamblea Nacional la semana pasada, y estamos celebrando que Dios allá se glorificó. El Señor levantó, inclusive muchos de los que nos han compartido de los asambleístas, que nadie se imaginara, levantándose con mucha vehemencia a favor de la familia, a favor de la niñez, en contra de todas estas corrientes. Y la mayoría de la Asamblea votó a favor de velar y reclamar por los derechos de los niños, y por no aceptar lo que este decreto de la Corte Constitucional, que pretende que los niños desde los 12 años ya manejen a su libertad, su vida sexual y reproductiva, sino que sigamos siendo los padres de familia los que velemos por ese aspecto de sus vidas. Entonces, eso se va a presentar el día lunes. Entonces, eso también es válido, no significa que no podamos acudir a instancias legales y muchas veces recursos, pero no perdiendo de vista de que, como estamos diciendo hoy, lo normal, familia, normal, hijos de Dios, es que si nosotros nos levantamos a servir al Señor, entonces haya oposición. Y estemos preparados para eso. Y no nos extrañe. Ahora pasa el tiempo y siempre vemos cómo Dios es fiel. Yo lo tuve que ver en mi familia extendida. Tuvimos muchísima oposición y momentos muy, muy dolorosos. Pero a través del tiempo lo que hemos visto es como todos ellos, todos nuestros familiares y personas allegadas que en ese tiempo nos atacaban, se oponían, fueron conociendo de Cristo, y hoy en día también son creyentes que siguen al Señor. Recuerdo una de las frases que en aquel tiempo era un eslogan para los misioneros que hemos decidido seguir al Señor, y era, inclusive se ponían carteles y rótulos que decían: solo ofrecemos sangre, sudor y lágrimas. Esa era la frase que se ponía. ¿Qué nos ofrece el Señor? Sangre, sudor y lágrimas. Porque es lo que dice aquí, oposición, ¿verdad? Lo que vemos en la vida de Pablo. Ese es el cristianismo del Nuevo Testamento, de la Biblia, el verdadero cristianismo, un cristianismo desafiante, transformador, poderoso en el Señor. Y esta clase de cristianos es la clase de cristianos que Dios quiere y puede usar para traer al mundo realmente una transformación. Entonces, tomemos esto para nosotros, no temamos, el Señor promete estar con nosotros y mostrar su gloria en medio de todo eso. Y como vemos en el Nuevo Testamento, entonces, multitudes conociéndole a Él, milagros ocurrir, el reino de Dios estableciéndose. En la historia nos dice que finalmente el cristianismo sacudió literalmente y estremeció, y finalmente trajo el desplome del Imperio Romano con toda su perversión, con toda su maldad. Y ha prevalecido por más de 2000 años. Pasó el Imperio Romano, pasó todo esto, como han pasado tantos, y sigue el Señor y su reino, que será para siempre. Es a Él a quien servimos, y es este el mensaje del Evangelio que tenemos que creer y que tenemos que anunciar.